Buenas tardes a todos, agradecerles por acompañarnos hoy en esta actividad organizada por la generosidad de Jorge y con la organización de ACDE Mendoza. Así que bueno, muy agradecidos y muy contentos de que hoy nos encontremos. Muchas gracias, Jorge, nuevamente por tu generosidad, por tu apoyo, por tu entusiasmo, por tu energía. También agradecerle a todos los socios de ACDE que se han sumado a la actividad. Y bueno, nada, contarles un poquito qué es ACDE Mendoza. ACDE, primero, es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, fundada por Enrique Yo hace 70 años, como primera medida en Buenos Aires, 72 años en Buenos Aires. Y nosotros cumplimos este año, estamos en un año de jubileo para ACDE Mendoza porque cumplimos 65 años de vida. También fuimos fundados por expresa instrucción de Enrique Yo. Como todos ustedes saben, Enrique Yo, un empresario que está también en camino de santidad y bueno, su paso, el paso que sigue es que lo declare beato. Ya fue declarado venerable por el Papa Francisco y ahora, bueno, el año pasado exhumamos sus restos, hoy están descansando a los pies del altar de la Virgen de Luján en la Capilla del Pilar, en Buenos Aires. Así que nada, estamos también nosotros deseosos de que este proceso culmine felizmente con la santidad de Enrique. Y bueno, venimos trabajando y ACDE trabaja fundamentalmente por llevar los valores cristianos a los ámbitos laborales, que son espacios en donde poco se habla de Dios y poco se hablan de los valores. Así que somos un conjunto de empresarios, emprendedores, profesionales independientes, ejecutivos, que nos nuclea el credo y el carisma de Enrique Yo, y desde aquí, bueno, una serie de actividades, entre las cuales hoy contamos con esta, en la que nos acompaña Jorge. Bueno, a ustedes muchos lo conocen, pero tengo que presentarlo formalmente, no solamente para el video, sino para todos los que no lo conocen. Bueno, Jorge Vallá Casal nos va a permitir que hoy conozcamos un poquito más acerca de la vida de María Antonia Pazzi Figueroa, más conocida como Mamá Antula, una mujer argentina que vivió hace casi 300 años y que fue beatificada por el Papa Francisco en el 2016 y canonizada ahora recientemente en febrero de este año. Oriunda de Santiago del Estero, Mamá Antula decidió o dedicó su vida a la evangelización y a realizar ejercicios ignacianos en el norte argentino, en Córdoba, también en Buenos Aires. Jorge, de alguna manera, nos va a contar la fascinante historia de Mamá Antula, ¿sí? Que se entrecruza con la expulsión de los jesuitas del territorio español, con la creación del virreinato del Río de la Plata y con el nacimiento de nuestra patria argentina. Bueno, Jorge es obviamente devoto de Mamá Antula y se nota desde su niñez, siendo sobrino nieto en 6º grado de la santa por vía de su abuela paterna, Carranza. Integra desde el 2016 el grupo de canonización de Mamá Antula, formado por descendientes colaterales y devotos para la difusión de la vida de Mamá Antula. Como miembro de la familia antuliana ha dado charlas y conferencias sobre la hora santa Mamá Antula y ha colaborado con la difusión de su figura. Escribió el libro Crónicas de la Beatificación, el retrato documental de María Antonia de Pazzi Figueroa junto a Aldo Marcos Castro Paz. En el 2018 realizó la peregrinación, la vuelta de Mamá Antula desde Luján a Santiago del Estero por el Camino Real, que tomó la santa en 1779, y ha escrito un libro con su experiencia espiritual, que está próximo a ser publicado. Jorge es arquitecto paisajista de profesión y es presidente del Instituto Histórico Municipal de San Isidro, es miembro del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas y Centro de Investigaciones Genealógicas de Salta, y ha participado, al igual que nuestro fundador Enrique Yo, en la Acción Católica Argentina, el movimiento de Schoenstatt, los cursos Alfa y Comunidad de Belén. Es oblato de los Hermanos de Jesús Misericordioso. Actualmente forma parte del Ministerio de la Sanación y Liberación de la Renovación Carismática Católica en la Diócesis de San Isidro. Esto un poquito para introducir a Jorge, y ahora, bueno,
quedamos a su entera disposición y escucha para que nos deleite con la charla. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Marcelo, gracias a Ac de Mendoza, gracias Raquel y a todos los que están. Y bueno, vamos a hablar de una laica del siglo XVIII, que vivió toda su vida en el siglo XVIII. Nació en 1730, murió en 1799, una mujer de la época de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Imaginémonos para ubicarnos en el tiempo. Una mujer de la época del barroco tardío, en cuanto a las artes, una mujer de la época previa al virreinato del Río de la Plata, ¿no? De la época de la conquista española, cuando los españoles estaban afianzando su conquista en tierras americanas. En esa época, una mujer realmente no era lo mismo que es hoy, no tenían las mismas capacidades. Las mujeres no sabían leer ni escribir, estaban destinadas solamente al hogar, o en el caso de que no se casaran, podían quedar solteras o podían entrar en algún convento de clausura. Y Mamantura es totalmente algo, como si te dijera, una excepción a este tipo social, a estas costumbres que había en esa época, porque ella, si bien nació en Santiago del Estero, en una familia bien americana, podemos decir, porque ya tenía 7 generaciones de antepasados que se habían entrecruzado entre sí varias veces y que especialmente con descendientes de conquistadores, de los fundadores de nuestra patria, ¿no? De los fundadores de nuestras ciudades del interior. Mamantura descendía del fundador de Santiago del Estero, del fundador de Córdoba, del fundador de La Rioja, del fundador de Tucumán, una familia con mucho arraigo, los Paz de Figueroa. Y por eso mismo ella estaba destinada a esas dos posibilidades, que eran casarse para acrecentar sus relaciones sociales y económicas, o entrar a un convento de clausura. Y ella, a los 15 años, que es la edad que las mujeres se casaban, decidió acompañar a los jesuitas como una beata. Entonces acá viene la confusión. ¿Cómo? ¿Qué es beata? Beata es el grado que la Iglesia da a una persona antes de nombrarla santa. Para eso se necesita que se compruebe un milagro. Pero cuando hablamos de la beata María Antonia, en realidad hablamos de otra cosa. Porque beatas eran las mujeres que se reunían en una casa privada para ayudar a la iglesia. Por eso a veces te dicen, esta lleva una vida de beata, pero beata en ese sentido. Existía lo que se llamaba el beaterio, ¿no? El beaterio era un grupo de mujeres, a veces viudas, a veces solteras, a veces separadas también, que se reunían para ayudar a la iglesia, hacer tareas de apoyo a la iglesia. En Santiago del Estero había un beaterio que estaba relacionado con la familia materna de Mamantura. Ella se une a ese beaterio y empieza a ayudar a los jesuitas. Los jesuitas estaban allí desde el año 1580 y pico. O sea, en Santiago los jesuitas estaban hacía mucho tiempo. Y ella, desde los 15 años, suponemos que hizo tareas de organización. Los jesuitas hacían ejercicios espirituales, especialmente para sacerdotes, y supuestamente ella habrá ordenado la casa, habrá hecho las comidas, habrá hecho tareas domésticas, arreglado el altar. Bueno, y junto con esas tareas de ayudar a hacer los ejercicios espirituales, María Antonia también les daba catequesis. Dicen que le gustaba mucho cantar, entonces enseñaba a cantar a los niños.
fue una mujer que fue desarrollando cierta capacidad de enseñanza. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Quiero mostrarles esta imagen porque tiene mucho que ver con la visión de María Antonia. Esto es un mapa de parte de América del Sur, en donde vemos en Colorado lo que era el camino real que unía el puerto del Callao con el puerto de Buenos Aires. Fijémonos bien en esta imagen porque va a tener mucho que ver con la misión que le tocó realizar a Mamantula. Otra. Mamantula entonces desarrolló una gran devoción por San Ignacio de Loyola, que fue el creador de los ejercicios espirituales, según inspiración de la Virgen en la cueva de Manresa. Recordemos que San Ignacio fue un militar que quedó herido después de una batalla y en su momento de recuperación en un castillo, él pidió leer historias de conquistas, ¿no? Como si fueran el Quijote y esas historias que eran de caballeros tan típicas de la época en que vivía San Ignacio de Loyola. Y como en la casa no había ese tipo de libros, sino que había historias de vida de santos, leyó lo que tenía a mano. Y con esas lecturas él se convirtió. Su conversión lo llevó a realizar, como siendo era militar, a realizar estos ejercicios, que es como si fueran ejercicios físicos, pero los llamó ejercicios espirituales. Y los ejercicios espirituales están desarrollados para que uno pueda encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Puntualmente es eso, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí en este momento de mi vida? María Antonia ayudó tanto desde sus 15 años, durante 22 años se dedicó a esto y entendemos que empezó a desarrollar lo que se llamaría una mujer que hacía acompañamiento a los fieles que hacían los retiros, porque fue realmente esa la misión que Dios le pidió. Otra. Aquí vemos una de las portadas de los ejercicios de San Ignacio, impresa en Roma en 1675. Es un libro en donde uno va siguiendo una guía y a través de esa guía puede practicar estos ejercicios. Los ejercicios espirituales duran, en la época de María Antonia, 10 días, hoy se pueden hacer hasta de 30 días o de menos días, pero son una serie de pasos en donde uno va reconociendo la voluntad de Dios en nuestra propia vida. Otro. Mientras María Antonia vivía tranquila, los jesuitas eran realmente una potencia en el virreinato del Perú, que era nuestra tierra en ese momento, ¿no? Todo lo que es el sur de América Latina, de América hispana. Los jesuitas eran realmente una potencia, producían hierba, producían cebo, producían ganado, bueno, construyeron nuestros mejores monumentos arquitectónicos aún en pie, dejaron una huella imborrable en nuestra tierra. Resulta que en el año 1767, el rey Carlos III de España, a través de intrigas políticas o vaya a saber bien qué causas, decidió expulsar a los jesuitas de todo el territorio americano. Y se sabe que en Santiago del Estero fue en la noche entre el 9 y el 10 de agosto de 1767, en donde llegó la cédula real que la recibió un pariente de Mamantula y que tuvo que cumplirla y echar a muchos parientes de él, seguramente conocidos, porque Santiago del Estero era un pueblo, todos se conocían y todos estaban emparentados,
subir a esos monjes, esos frailes, mejor dicho, esos hermanos, sacerdotes y también hermanos, porque los jesuitas tenían no solamente sacerdotes, sino hermanos, subirlos a todos en un carro y llevarlos a Buenos Aires con lo que tenían puesto. No podían llevarse ni siquiera su misal. Y fue una noche muy dura, seguramente. Dicen que en esa noche un hermano le dio a María Antonia una capa negra, que es la que ellos usaban, la capa de los jesuitas, y se la colocó en la espalda. Eso lo dice ella, y entonces entendemos que eso fue como un signo que ella entendió que algo tenía que hacer, que no podía quedarse con los brazos cruzados. Otra. Y María Antonia oró durante un año, se ve que era una mujer de oración, una mujer que le preguntaba a Dios lo que tenía que hacer, ¿no? No tomaba decisiones por sí misma. Y por eso ponemos esta imagen. Esta es la celda capilla que está en el convento de los franciscanos de Santiago del Estero, una celda levantada por las mismas manos de San Francisco Solano. Ahí vemos una reliquia de San Francisco Solano y una imagen de él. Es una celda donde vivió San Francisco Solano, otro gran peregrino de nuestra América que llegó hasta Buenos Aires. Y ella oró, y entonces en este lugar es donde el Señor le respondió su pregunta. María Antonia preguntaba, ¿qué tengo que hacer? ¿Seguir con toda la obra que hacían estos 400 hermanos y sacerdotes en América? De todo lo que hacían, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y el Señor, ella entendió que el Señor le respondió que debía continuar con la tarea esencial de los jesuitas, que era con los ejercicios espirituales. Y así, en este lugar, ella empezó a dar privadamente en Santiago del Estero ejercicios espirituales. En un momento hubo un cambio de obispo y ella aprovechó, fue todo muy rápido, aprovechó para ir a ver a ese nuevo obispo, que la diócesis era muy grande donde estaba ella. La diócesis de Santiago del Estero incluía lo que era la diócesis de Córdoba de Tucumán, iba desde Salta, Santiago, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Jujuy. Y entonces fue a verlo y fue caminando hasta Jujuy, que es donde estaba residiendo en ese momento el obispo nuevo de Córdoba de Tucumán. A ver otra. Ahí está. Ella desde Santiago del Estero fue hasta Jujuy. Y ahí en Jujuy, este obispo parece que era bastante favorable a los jesuitas, que en realidad los jesuitas habían sido echados por el rey de España. Años después fueron echados por el Papa de toda la iglesia, y solamente quedaron en Rusia un grupo de jesuitas recluidos porque Rusia no dependía del Papa, pero los demás estaban encarcelados en Roma. Y ella va y le pregunta a este jesuita Moscoso y Peralta, le pregunta si puede, si él le daría permiso para dar los ejercicios espirituales por todo el territorio de esa diócesis. Y el obispo le firma un papel, y esto es muy importante, porque acá mostramos la obediencia de ella y también la suspicacia de poder presentarse con un papel firmado por el obispo. Porque su plan era llevar estos ejercicios a toda la diócesis de Córdoba del Tucumán. Y acá es interesante saber que estamos hablando en realidad desde Mendoza, ¿no? Y Mendoza, ¿cómo juega, ¿no? ¿Cómo juega Mendoza históricamente en este papel de Mamantula? Yo me pregunté mucho tiempo por qué María Antonia no fue a San Luis, que estaba tan cerca de Córdoba,
no llegó hasta San Juan, si llegó también hasta La Rioja. Y la respuesta vino después, ¿no? Me di cuenta después, muchos años después de esto, que es que en realidad Cuyo, que hoy es Mendoza, San Juan y San Luis, pertenecían al arzobispado de Santiago de Chile durante el tiempo que María Antonia vivió, ¿no? Que es el siglo XVIII. Fue mucho después, 1806, o sea, 7 años después de su muerte, que Cuyo tuvo su propio, digamos, arzobispado, separándose del arzobispado de Santiago de Chile. Esto nos da la pauta de por qué María Antonia no llegó caminando a Cuyo, porque no tenía permiso, simplemente por eso. Pero dentro del territorio donde ella tuvo permiso, ella caminó. Y empezó, ahí vemos Jujuy, empezó, después bajó a Salta, en Salta hizo los ejercicios, fueron un éxito. Dejó encargada a una niña de la sociedad de Salta para que continuara con la tarea y se fue a Tucumán. Estos caminos de María Antonia eran caminando, eran arrastrando un carro y eran acompañados de muy pocas beatas, que eran sus hermanas de comunidad, las mismas que habían quedado sin poder ayudar a los jesuitas en el beaterio de Santiago del Estero. Imaginémonos todo lo que esta mujer hacía para poder llevar el beneficio de los ejercicios espirituales a las pobres aldeas que eran en ese momento nuestras capitales de provincia, ¿no? Pasar días sin comer, pasar sol, pasar hambre, caminar muchas veces sin el calzado adecuado, pedir limosnas, porque ellas no trabajaban como para tener un sustento. Nadie las mantenía. Tenían que vivir de la limosna, de la providencia de Dios. Una, una práctica que después María Antonia va a enaltecer en la figura del intercesor de la providencia, que fue San Cayetano, y que hoy, gracias a María Antonia, es una de las devociones populares más fuertes de nuestro país, siendo que en Italia casi no lo conocen. Ella lo conocía a través de los jesuitas y ella sabía que San Cayetano le iba a responder siempre que fuera necesario confiar en la providencia. Bueno, llegó a Tucumán, en Tucumán dio los ejercicios, estuvo ahí con una prima de ella, Josefa Paz de Figueroa de Arauz, que después viene a ser la abuela de Alberdi, cómo se va relacionando, cómo esta figura de María Antonia empieza como a relacionarse con las figuras de la historia, ¿no? Y ella la deja a su prima Josefa Paz de Figueroa y continúa su camino hasta Catamarca y La Rioja. Y es muy lindo porque ella cuenta su trajinar después, con los años, y detalla en sus cartas, detalla quiénes eran los sacerdotes que la acompañaban en estas ciudades, especialmente en Catamarca, detalla dónde dio los ejercicios, los sacerdotes franciscanos en el convento de San Francisco, justamente donde después iba a estudiar Fray Mamerto Esquiú, ¿no? Ella fue sembrando esa semilla en esos lugares. En La Rioja dio en el convento de los dominicos, donde también después va a surgir la figura de Leonor Ocampo, ¿no? Otra futura santa de nuestro país. Cómo ella fue adelantándose a estos otros estrellas de fe que empiezan a aparecer en las provincias argentinas. Y bueno, una vez terminado este periplo por las provincias del norte, ella decide bajar a Córdoba. Y esto es una decisión muy fuerte, ¿no? Porque Córdoba era el centro cultural, social, político y económico de estas tierras del virreinato del Perú perdidas en el sur de América. Córdoba era una ciudad con universidad desde el año 1620 y pico.
ella estaba bajando 100 años después, mucho, en 1700, ella bajó a Córdoba en 1770 aproximadamente, 70 y pico, y se encontró con una ciudad muy pacata. Hay testimonios de que en Córdoba los esclavos no podían usar la misma ropa que los amos. Si un esclavo trabajaba mucho y tenía plata, no le estaba permitido usar la misma ropa que un español. Era una ciudad con muchos prejuicios y ella se ganó un lugar. Caminó por los caminos, el camino real hasta llegar a Córdoba, un camino muy inhóspito. Y a mí me tocó conocerlo porque yo hice esa peregrinación. Y pasó por las postas, que todavía están, edificios del siglo XVIII, pasó por cada posta, llegó a Córdoba y allí en Córdoba empezó a hacer los ejercicios espirituales. Y realmente tuvo una aceptación tan grande que se quedó 2 años. Y conoció allí a el hermano de Adrián Funes, Ambrosio Funes, un hombre de muchísima influencia en el virreinato. Y Ambrosio Funes la alentó a que tenía que bajar a Buenos Aires. Buenos Aires acababa de ser nombrada capital de un virreinato, ¿no? Del virreinato del Río de la Plata. Y eso indicaba que Buenos Aires era una ciudad con mucha necesidad espiritual. Era un puerto, no era una ciudad tradicional como Córdoba, como Salta, como Santiago. No, era una ciudad de comerciantes, era una ciudad de prostitutas por el puerto, era una ciudad de maleantes, ¿no? No tenía nada de buena fama. Y ella decidió, con la voluntad de bajar a Buenos Aires, con la voluntad de transformar las almas de estos porteños. Y ahí empieza su camino desde Santiago, en 1779. Dicen que fue en la primavera porque ella pasó por la iglesia de Luján. A ver, otra diapositiva, si podemos. Este es el plano que yo elaboré, donde se ve en 1773 Jujuy, Salta, Tucumán. Después, en 1777, llega a Córdoba. Y en 1779, 2 años después, llega a Buenos Aires. Con el tiempo va a ir a Colonia y a Montevideo en 1786. Este es como para tener idea de todo el recorrido del camino de María Antonia. Otra. Ahí la vemos caminando, sola, atravesando las ciudades, entre espinillos, algarrobos, con todos los calores y los fríos de nuestra tierra, atravesando salitrales. Otra. Esta es una imagen del Camino Real que une el norte de Córdoba con Santiago del Estero. Y yo imagino que algo muy parecido a esto habrá caminado ella. Otra. Estas son las postas en donde ella pasó, postas del siglo XVIII que hoy la provincia de Córdoba las mantiene como museos. Muy interesante de ver, de saber que ella vivió. Ustedes saben que en estas postas había un cuarto para mujeres, un cuarto para hombres y un depósito donde se guardaban los cueros, los granos y todo. Ella ha vivido y ha caminado al ritmo de las carretas, porque los que caminaban estos caminos no andaban en mula ni a caballo, sino que iban al ritmo de las carretas, que es el ritmo de una persona que camina. Generalmente iban atrás de las caravanas de carretas. Imagino cuántas cosas lindas habrá compartido, cuánto habrá orado por esos carreros que la acompañaban. Imagino que sería una persona realmente con mucha y con mucho roce para poder
siendo ella una persona de familia educada, poder relacionarse con la gente rústica de este tipo de caminos. Otra. Aquí lo vemos a Ambrosio Funes, que ya lo nombramos, el gran amigo de María Antonia, que la invitó a que fuera a Buenos Aires y la estimuló a que fuera a Buenos Aires. Otra. Y en Córdoba, el convento de las Catalinas, tan lindo museo que existe al lado de la catedral, ella vivió muy cerca de ahí, en donde es ahora la casa del obispo San Alberto. Hay otra. En San Fernando del Valle de Catamarca, el convento de los franciscanos, que ella todavía no estaba construido ese convento, pero en el mismo lugar tenían ellos sus habitaciones y donde ella dio los ejercicios espirituales, según lo dicen sus cartas. Catamarca. Otra. Ahí ya nombramos, es el convento de los dominicos en La Rioja, esa iglesia de piedra que fue el único edificio que no sucumbió a los terremotos que destruyeron la ciudad. Otra. Y aquí, cuando llegó a Luján, en 1779, en primavera, ella conoció este templo de Luján. Por eso es lindo ver esta imagen, porque es lo que se llama el templo de Lezica y Torresuri, que es una iglesia que había levantado el señor Lezica y que tenía una sola torre, como vemos acá, y un estilo colonial, que después fue demolida cuando en 1890 se construye la gran basílica gótica. Pero en esta iglesia ella entró y ella, según dicen los anales que están escritos, saludó a la madre. Esta iglesia ya tenía un oratorio redondo en donde se guardaba la imagen original, que todavía está, y donde ella oró. Ese oratorio está hoy conservado en la iglesia de San Ponciano de la Plata. Otro. Llegó a Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires le costó muchísimo poder dar los ejercicios. Tuvo una prueba o una noche oscura. Otra. En Buenos Aires entró por el Camino Real y la primer cruz que dicen que vio fue la de la Iglesia de la Piedad, que está hoy en Bartolomé Mitre y Paraná, y que es el lugar en donde descansa su restos. Ella entró a esa iglesia después de ser apedreada por unos niños que le gritaban loca, le gritaban bruja, y ella con sus beatas entró ahí y conoció entonces a la Virgen de los Dolores, que todavía se conserva esa imagen en la iglesia, y le prometió que si algún día podía cumplir su sueño, que era fundar una casa donde solamente dar ejercicios espirituales, Mamantula le iba a nombrar a la Virgen de los Dolores como la abadesa de esa casa. María Antonia se hospedó en la casa de unos parientes santiagueños que ella tenía en Buenos Aires y empezó a pedir permiso para dar sus ejercicios espirituales. Necesitaba permiso del obispo y permiso del virrey, que eran las dos autoridades. Por supuesto, el obispo no la autorizó porque ella iba a dar los ejercicios de San Ignacio de Loyola jesuita. Los jesuitas estaban prohibidos. Y por supuesto, el virrey no la autorizó porque no se iba a poner en contra de una decisión del rey, que era justamente haber expulsado a los jesuitas. Todo lo que era jesuita en ese momento era mala palabra. Ella ya se presentaba con un hábito de un jesuita. Muchas veces decían que era un hombre disfrazado de mujer. Dicen que el virrey la citaba, ella iba y el virrey no la recibía, la dejaba esperando. Lo mismo el obispo. Y así
y tampoco en ningún momento tuvo ninguna reacción negativa, al revés, cosa que llamaba la atención y reafirmaba su fama de loca, porque la gente se preguntaba, pero esta gente, esta pobre mujer viene, espera, no la atienden y se va, y no se queja. Bueno, pasó eso durante 9 meses, hasta que a los 9 meses sucedió algo interesante. Vino de Europa un obispo que iba a tomar la sede de Córdoba, que es el obispo San Alberto, se llama así de apellido, obispo San Alberto. El obispo San Alberto se reunió con la gente de Buenos Aires y pudo conocer a esta famosa beata, María Antonia. Tuvo una charla, María Antonia le contó lo que había hecho en el país y que no le permitiera hacer en Buenos Aires. Entonces fue este obispo el que pidió permiso o conversó con el obispo de Buenos Aires diciéndole si no le permiten hacerlo acá, yo me la llevo a Córdoba, que vuelvo a Córdoba. Y ahí abrieron los ojos y el obispo entonces finalmente le autorizó a dar los ejercicios en Buenos Aires y el virrey también le autorizó. Y ella empezó a alquilar casas y hacer estas tandas en donde había hasta 300 personas que recibían sus ejercicios espirituales, todo a pura limosna, no se cobraba un peso. Ella siempre privilegió a los campesinos. Dicen que salía de Buenos Aires a los caminos que salían al campo y buscaba a los campesinos. Entonces, no solamente el campesino recibía gratuitamente el ejercicio, sino que ella lo invitaba a que tomara los sacramentos, a que se case con la china, a que bautice a los hijos, etcétera, etcétera. Y los ejercicios empezaron a ser tan famosos y tan populares que se hicieron interminablemente y no se interrumpía la función de los ejercicios. Dice que entre una tanda y otra a veces quedaba un día para limpiar la casa, ¿no? Y que muchas veces ella extendía los ejercicios un poco más para que los pobres campesinos que tenían que regresar a su casa se quedaran un día descansando. Una mujer que veía también la necesidad humana de la gente, no solamente la necesidad espiritual. A ver, acá vamos a ver algunas imágenes por ejemplo, estas son los milagros de María Antonia, ¿no? Una mujer que Dios le dio el don de milagros. Miren por ejemplo, empezamos por este. Aquí, en plena tanda de ejercicios espirituales, una persona se manifestó con un efecto o de locura o de posesión, pero agarró un cuchillo y quiso matar a otro ejercitante. Las hermanas que estaban cerca llamaron inmediatamente a la guardia del virrey. Se presentó la guardia en el patio, lo iban a matar en ese momento a este pobre hombre que estaba con el cuchillo en la mano intentando asesinar a otro. Y María Antonia desde su celda escuchó todo, se acercó tranquilamente, dicen las crónicas de la época, se acercó tranquilamente, lo miró fijamente a esta persona que estaba fuera de sí y le pidió el cuchillo. El hombre le entregó el cuchillo y se puso a llorar inmediatamente, pidiendo perdón por lo que estaba por hacer. Por supuesto que María Antonia impidió que lo mataran y pidió a la guardia del virrey, que se fuera. Esto nos da cuenta del poder espiritual de la oración de María Antonia, que logró el cambio de actitud de una persona que iba a generar un escándalo en su propia casa y que le iba a costar el alma de uno de sus ejercitantes. Podemos entenderlo como un don de liberación espiritual, hoy podríamos decirlo, o también como un don de amor tan grande que el hombre
pudo cambiar su actitud ante la dulzura y ante el convencimiento de una fe carismática muy poderosa como la que tenía María Antonia. Otra, aquí uno de los tantos milagros de la multiplicación de la comida, en donde el aguatero se había quedado sin agua y María Antonia tenía las tinajas, y esas tinajas estaban vacías. Una vez que pasó el aguatero sin agua, aparecieron llenas de agua. El don de la multiplicación de los panes también lo tuvo muchas veces, en donde faltó comida para los retiros, faltó pan, otras veces faltaban fruta, y ella, con su fe inquebrantable en San José, en San Cayetano, en la Providencia, lograba que esa comida apareciera. Es típico y muy conocido el milagro del Arcón, en donde se habían quedado sin pan, y las hermanas, acudían a la madre y le decían: madre, estamos sin pan, no puede ser, nos quedamos sin pan. Y la madre le decía: vuelvan a levantar la tapa del arcón, vuelvan a fijarse en el arcón. Y cuando volvieron a fijarse en el arcón, apareció el arcón lleno de pan caliente. Ese arcón se venera hoy en la celda número 8 de la Santa Casa de Ejercicios, que es la celda donde ella murió. Otra. Acá está representado la multiplicación de los duraznos. Apareció un hombre vendiendo granos, yo creo que eran porotos, y María Antonia justo se habían quedado sin postre para los ejercicios, sale a la calle y le dice: por favor, deme esos duraznos. Y el hombre le discutía: no, yo no traigo duraznos, no traigo porotos. Bueno, que va, que sí, que no, que va, hasta que abre la bolsa y había los duraznos maduros, listos para el postre de los ejercitantes. Otro. Y también María Antonia tenía el don de la palabra de conocimiento, ¿no? Unido al don de la bilocación. Aquí la vemos frente al virrey, en un momento en que ella a medianoche se le presentó. Entendemos que fue en forma de bilocación, porque en esa época las mujeres no caminaban de noche y menos podían entrar a medianoche en la cámara del virrey. Se le presentó para explicarle que tenía que rever una condena hacia un hombre que eh, iba a ser condenado a muerte a la madrugada siguiente. María Antonia le explicó la causa penal de esta persona y le hizo entender al virrey que él no era culpable. El virrey firmó entonces la anulación del decreto de condena de pena de muerte. Y aquí podemos entender también su relación con los presos. María Antonia visitaba las cárceles, la comida que sobraba de los ejercicios espirituales, o que incluso se hacía en la misma casa de ejercicios, ella la repartía con los presos y tenía una relación personal, y nos lleva a entender que ella conocía realmente muy bien la causa de este hombre que había sido condenado injustamente. Otra, su devoción a San José. Esta es una imagen de las que ella tenía devoción, ¿no? Ella se sacó el apellido ilustre de Paz y Figueroa para ponerse María Antonia de San José. En muy pocos documentos figura como María Antonia de Paz. Uno de ellos es una carta de hermandad que ella recibe de los mercedarios junto con otras beatas, pero a partir de un momento ella simplemente firma María Antonia del Señor San José. Ese es su apellido. Ella había puesto su confianza en el Padre adoptivo de Jesús y su amor en el Manuelito, el hijo de San José y de la Virgen María, a la que ella llamaba Manuelito o Mayuco en idioma quechua. Otra.
La Virgen de los Dolores, su gran devoción mariana, que la hizo abadesa de la Santa Casa de Ejercicios. Esta es la imagen que se venera en la Santa Casa de Ejercicios. Otra. Y el Manuelito es esta imagen de Jesús abrazando una cruz, Jesús niño abrazando una cruz. Ella lo llevaba colgado en una imagen bastante menor que esta, una imagen más o menos de este tamaño, lo llevaba colgado y era muy milagroso. Ella lograba realmente milagros a través de la intercesión de Manuelito, se lo daba a las mujeres embarazadas especialmente. Y después era tanto el fervor de la gente por el Manuelito que ella llevaba colgada, que lo mandó a hacer a Roma a través de un sacerdote que ella, con el cual ella se carteaba mucho, que era el padre Gaspar Juárez Baviano, y Juárez Baviano le manda a hacer esta imagen en madera tallada, policromada, y se la manda a Buenos Aires. Es una imagen que hoy se venera en la Santa Casa de Ejercicios. Otra. Su obra máxima, la Santa Casa, su sueño, ¿no? Una casa con 8 patios, una casa que arquitectónicamente fue una modernidad para Buenos Aires, porque es una casa construida específicamente para casa de ejercicios, diseñada por María Antonia. ¿Dónde van los patios? ¿Dónde van las celdas? ¿Dónde va la casa del capellán? Que no tiene que estar directamente unida con la casa de ejercicios, sino que tiene que estar separada por un patio con puerta independiente. ¿Dónde van las capillas? Una capilla privada, una capilla pública. Todo esto estuvo en el corazón de María Antonia. Y después ella fue hasta dirigiéndolos a los mismos albañiles de cómo debía ser este sueño de tener una casa donde solamente se den ejercicios espirituales, que no sirva para otra cosa que para eso. O sea, lo interesante de esta casa es, es que nunca fue un convento, que nunca fue un edificio público, que nunca fue una casa de familia, y que hasta el día de hoy sigue cumpliendo con la función de ser una casa de ejercicios espirituales. Es algo realmente muy singular, es como una concreción de un sueño de María Antonia, ¿no? Y ella, cuando muere, deja a heredera, y digamos, de su obra, como para dirigir la obra a la de Melgarejo, y también dice que siempre tiene que ser dirigida por una mujer. Son realmente singularidades, ¿no? Son cosas que están muy pensadas, ¿no? Por algo ella dijo, esta casa tiene que estar dirigida por una mujer. Y así fue cuando después sus sucesoras fundaron la congregación de las Hermanas del Divino Salvador. Otra. Ahí vemos uno de los patios de la Santa Casa con su aljibe, su gomero, sus galerías de maderas, sus techos construidos con palmas del Paraguay que vinieron por el río Paraná hasta Tigre, y de Tigre venían por el Camino Real a Buenos Aires. Están registradas las donaciones, toda esta casa fue hecha con donaciones. La mitad del terreno fue donada por los padres de Manuel Alberti, y la otra parte del terreno, hasta cubrir toda la manzana, fue donada por diferentes personajes de la época del Reinal de Buenos Aires. Así también fueron donados los ladrillos, fueron donadas las tejas, las maderas, y ella con donaciones llegó a hacer esta casa, ¿no? Esta casa que fue su sueño, y en donde después, con el correr del tiempo, fue habitada por muchos personajes que hoy día están camino a la santidad, o aún muchos de ellos son santos. Por ejemplo, el santo cura Brochero, que 100 años después de ella vino a la Santa Casa para ver cómo eran los ejercicios espirituales, cómo era una casa de ejercicios, etc. Y el Brochero se inspiró en María Antonia, ¿no?
Y muchísimos otros santos, como por ejemplo Don Orione, que hizo ejercicios allí, Pierina de Michelis, después tenemos a Benita Arias, a Madre Camila Rolón, bueno, muchísimas personas que van camino a la santidad y que han pasado por este sueño de María Antonia. Otra. Ahí vemos el patio de la cocina, en donde supo estar encerrada Mariquita Sánchez de Thompson, ahijada de María Antonia, pero ya muerta María Antonia, el padre la había querido casar con un señor 50 años mayor que ella, y ella dijo no y pidió permiso al virrey, y el virrey le dio la posibilidad de alojarse en ese patio, en donde ella, a través de la reja, tenía sus amoríos. Después fue su marido, ¿no? Martín Jacobo Thompson, que se disfrazaba de aguatero para ir a visitarla ahí a la Santa Casa de Ejercicios. Cómo la historia se va uniendo y va cosiendo esos hilos invisibles entre los personajes, entre las mujeres de la historia argentina. Otra. El patio de los Olivos. Otra. Y el patio de la Cruz, en donde María Antonia le gustaba tener las meditaciones, en esa cruz de algarrobo, que está en el centro del patio, al lado del aljibe, que es algo muy característico, que fue después tomado como modelo, y por ejemplo Camila Rolón, una gran fundadora de la Argentina, camino también a la beatificación, ella cuando hace su casa en Muñiz, en el patio también coloca una cruz de madera dura para la devoción y para la meditación de sus hermanos. Otra. El patio de las ánimas, otro de los tantos patios de la Santa Casa de Ejercicios, que fue el cementerio de la casa. Otra. Y la celda donde ella murió un 7 de marzo de 1799. En esta celda está este altar lindísimo que le regalan los virreyes del Perú, el virrey y la virreina. Entonces estos dos señores habían sido, el virrey especialmente había sido acusado falsamente de malversación de fondos y muy preocupado tuvo que viajar a Madrid vía Buenos Aires para hablar con el rey y enfrentar su caso. Este virrey se encontró entonces con María Antonia, hicieron ejercicios espirituales, y María Antonia ahí desarrolló su don de profecía, otro de los dones que Dios le regaló. María Antonia le dijo, vaya tranquilo a España, que cuando vuelva va a ver que todo se va a solucionar. Finalmente, el virrey vuelve triunfante, se pudo demostrar que había sido una calumnia lo que había generado el juicio, y el rey lo restituyó en su cargo, y él volvió con la mujer, tan agradecidos a la acogida que habían tenido de María Antonia y a alentarnos a que vayan pensando con fe que la verdad se iba a imponer, que al regreso le regalan este bellísimo mueble con decoraciones de nácar y de maderas de distintos tipos, en donde están figuras muy significativas. Está la Virgen María en el centro, está San Antonio en un costado, está San José en otro costado, en donde nos hace pensar que está María Antonia de San José. 3 elementos de su nombre. Ahí al costado vemos el arcón, en donde se producían los milagros de la multiplicación del pan, y vemos ese techo de maderas y de ladrillos tan característico de la época colonial, que según dicen las crónicas de la época, en el momento en que ella murió y no tenía una cama, ella dormía sobre una especie de estrado de madera, una tabla de madera. Ella murió en esa tabla, y dicen que en ese momento esa celda se llenó de olor a perfume de flores, y que una bola de fuego se vio subir atravesando el techo sin quemarlo. Eso lo dicen los testigos que estuvieron
allí entre ellos el padre de Remedios Escalada de San Martín, gran amigo de María Antonia. Al costado del mueble vemos la cruz finita, que era la cruz que usaban los jesuitas para hacer las misiones y que ella empuñó en todo su camino. Es una cruz que realmente es una reliquia. Otra. Y finalmente ella decidió, en un testamento que firmó el día anterior de su muerte, ser enterrada a una hora en donde no la vea nadie y que su cuerpo sea llevado por los mismos albañiles que estaban construyendo las otras partes de la Santa Casa. Ella decide dar la libertad a un esclavo que ella tenía, en esa época era legítimo tener esclavos, y los dueños de esclavos tenían la posibilidad de hacer liberto a su esclavo en el momento de su muerte. Y ella le regala la libertad a su esclavo y pide ser enterrada con la mayor prudencia posible y que nadie se entere. Las hermanas la llevan, entendemos que fue a la noche, y la entierran. Como ella pidió que no hubiera cruz, que no hubiera nada, y las hermanas querían saber que en el futuro pudieran encontrar el cuerpo, hicieron un salvoconducto, digamos, tuvieron una estrategia inteligente. Le pusieron sobre su cabeza un tronco de una madera de ñandúbay, que es un árbol que no se pudre. Y dijeron, bueno, el día que aparezca un cuerpo con la madera de ñandúbay, sabremos que es el de la María Antonia. Eso fue en el cementerio de la antigua Iglesia de la Piedad, donde ella quiso ser enterrada. Este es el templo que vemos hoy, un templo bellísimo, construido en 1860. Pero ella murió en 1799, 60 años antes, y era una iglesia muy rústica, con un campo al lado que se usaba de cementerio. Cuando los albañiles del nuevo templo empezaron a hacer esta edificación, las hermanas sucesoras dijeron, busquemos el cuerpo de la María Antonia. Y los albañiles empezaron a buscar y no aparecía. En lo que era el cementerio no podían encontrar el cuerpo. Y aquí tenemos otro prodigio típico, esas curiosidades que hace María Antonia. Era un 25 de mayo y los hombres seguían buscando y no aparecía. Y en ese momento se aparece una niña con delantal blanco y les dice, ¿por qué no buscan del otro lado? Y les indica como otro rincón en donde ellos nunca habían buscado. Empiezan a buscar y aparece unos huesos por un tronco de ñandúbay, que es el signo que ellos buscaban, con un rosario y unas sandalias. Y entonces, cuando van a buscar a la niña para agradecerle, la niña ya antes les había dicho, mi madre me dijo que está ahí. Mi madre. Ahora, cuando van a buscar a la niña, no la encuentran. Cuando preguntan en el barrio, que era un barrio muy chico, nadie sabía quién puede ser. Entonces entendemos que fue un ángel, y que quizás mi madre sea la Virgen María, la que indicó el lugar en donde estaba María Antonia. Lo interesante es que a partir de ahí pudieron recuperar sus reliquias y las colocaron desde ese momento en un cajón que hoy está en el interior de esta lindísima basílica Nuestra Señora de la Piedad en Paraná y Bartolomé Mitre, que hoy es un santuario nacional. Es el único lugar en donde tenemos los huesos de una santa argentina en todo el país. Nuestra primera santa descansa en este lugar. Entonces eso eleva a esta basílica como un santuario nacional. Otra. Ahí tenemos la imagen que mandó a hacer en 1905, vino en 1913 esta imagen, la mandó a hacer Monseñor Escurra, el gran enamorado de María Antonia, el que inició la causa de beatificación
con el primer milagro comprobado de ella, que fue de una hermana de su congregación, Rosa Vanina, una monja que había tenido una septicemia, y entonces los médicos en ese momento, que no había penicilina, dijeron a las hermanas, empiecen a rezar porque su hermanita se va a morir en pocas horas. Las hermanas de congregación le pidieron el milagro a María Antonia y la hermana Rosa Vanina inmediatamente recuperó su estado de salud, a tal punto que los médicos no pudieron explicarlo. Monseñor Escurra, junto a los certificados, mandó todo a Roma y allí comenzó el proceso de beatificación que terminó en 2016, 101 años después más o menos, 110 años después. Otra. Este es un lindísimo prodigio que hizo María Antonia, también en el momento en que los descendientes donamos un vitró para poner a causa de la beatificación, y Félix Bunge, que fue el artista que pintaba el vitró, tenía la duda de qué color eran los ojos de María Antonia. Los descendientes teníamos la tradición de que eran de ojos celestes. De hecho, hay muchísimas mujeres de ojos celestes en las familias, que es un color celeste verdoso muy bonito. Las hermanas decían que eran de ojos marrones. Entonces, Bunge pintó este rostro y no le pintó los ojos, porque lo dejó a la espera. Esa noche dejó el vidrio, porque es un vitró, dejó el vidrio en el horno y se fueron a dormir con su esposa. Y esto es un testimonio que ellos me lo dieron por escrito y que yo lo puse en el libro porque es muy fuerte. A la mañana siguiente, a la mañana Jorge, Jorge, no sé si fíjate si tu micrófono se ha silenciado. Por favor. Ahora Está perfecto. porque en un momento escuché un micrófono que se abrió, Sí. y ahora estoy ahí. Bueno, no sé en qué momento se habrá perdido la conversación, pero estábamos en que los ojos celestes. Habías llegado a que se fueron a descansar con la esposa. Claro. A la mañana siguiente se dan cuenta de que el horno se había disparado solo, no se explican qué había pasado, y cuando van a sacar lo que había dentro, estaba esta imagen con este color verde, azul verdoso de los ojos, cosa que confirmó ella, ¿no? A través de un prodigio confirmó esto. Podemos pasar a otra. Bueno, y María Antonia, a partir de la beatificación, fue causa de inspiración de muchísimos pintores que quisieron homenajear a esta mujer, a esta beata argentina, a esta peregrina, a esta caminante. Este es un cuadro de Silvia Mianovich, que está pintada, y lo quiero traer porque para mí significa mucho. Está pintada en un lugar que se llama Jardín del Corazón, en Máximo Paz, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que justamente Máximo Paz es un descendiente de la misma familia que María Antonia, y ahí se ven unos árboles que planté yo en una especie de gruta de Lourdes que hay detrás de esta imagen de María Antonia, y cómo ella nos motiva hoy, ¿no? a tener la devoción de una persona que es hoy una gran intercesora de los argentinos, ¿no? Por su fuerza. Yo cuando era chico iba al sepulcro y a veces le pedía muy fuertemente muchas cosas y le decía, vos María Antonia, vos viniste caminando de Santiago del Estero, es una hazaña enorme. Entonces eso me llamaba a mí a verla como una mujer de fe, ¿no? Que creo que es lo que hoy nos está invitando María Antonia, ¿no? A tener fe, pero fe, esa fe que mueve montañas, esa fe que te puede hacer caminar desde Santiago hasta Buenos Aires. Otra.
Aquí hay un listado de algunos de los siervos de Dios, beatos y santos, que pasaron por la Santa Casa. Benita Arias, una cordobesa fundadora. Ya hablamos de Camila Rolón, una sanisidrense, fundadora también. Madre del Tránsito Cabanillas, otra fundadora. Fijémonos el talante, ¿no? El grado de santidad de estas personas. Todas hicieron ejercicios en la Santa Casa. Madre María Antonia Serini, fundadora también. Beata Crescencia Pérez, una beata, pero espectacular, que teníamos acá en Pergamino y también hizo ejercicios. Sierva de Dios, María Isabel del Carmen Fernández, también fundadora. La beata María Pierina de Micheli, que ya la nombré, que es la que tenía las visiones de Jesús especialmente del rostro, del divino rostro. Bueno, por supuesto, el santo padre Gabriel Brochero, Luis Orione, don Orione, también pasó y hizo ejercicios allí, y el siervo de Dios, Monseñor Américo Orsari. Y seguramente ahora que estamos abriendo más causas en la Argentina, porque esto tiene ya bastantes años, posiblemente aparezcan más a esta lista. Otra. Bueno, y qué decir de Silípica, el pueblo donde se dice que nació María Antonia, también no se sabe muy bien, también se dice que nació en la ciudad de Santiago del Estero, pero lo cierto es que ella misionó en Silípica, porque sus padres tenían allí, que es a 50 kilómetros de Santiago del Estero al sur, tenían hacienda, tenían encomiendas, y ella... en Silípica se guardó muchísimo una tradición como en ninguna otra parte del país, ¿no? Y hay familias, ¿no? Los de Desma, que han mantenido esa devoción viva, ¿no? Viva de María Antonia. Esa devoción que guarda detalles y que guarda misterios que de otra manera no podremos conocer. Otra. En Silípica está el Templete, que es este humildísimo rancho en donde la gente va a pedir y va a tomar esa tierra arenosa de Santiago, porque dicen que es una tierra que es una reliquia, ¿no? Que tiene valor de reliquia, que uno puede pedir milagros invocando la presencia de María Antonia en ese lugar. Otra. La beatificación, una alegría enorme para todos los devotos y descendientes. Esperamos durante 200 años este momento tan lindo que vivimos en Santiago del Estero. Otra. Bueno, y los diarios, el Liberal, el Diario de Santiago, siempre haciéndose eco de todas las gracias y de todos los milagros que María Antonia sigue y siguió haciendo durante todo el tiempo. Y vamos a ver algunas imágenes de esto. Otra. Acá está la historia del milagro de la Beata que le devolvió la vida a Maximiliano, luego de sufrir un grave accidente cuando era niño. Esto es uno de los tantos casos que fueron publicados de intercesión de María Antonia. Otro. Ahí está, para que vean todo el agradecimiento que hace la madre. Otra. Y finalmente, el día tan esperado del segundo milagro de María Antonia, que fue justamente la sanación inexplicable de Claudio Perusini, que es ese hombre que está al costado de Monseñor, que tiene un libro en la mano, tiene el libro que yo le regalé ese día que viajamos especialmente a Santa Fe, en el año 2018, en diciembre. Y esto es muy lindo porque si María Antonia fue beatificada en el 2016, a partir de ese día, todos los descendientes y devotos empezamos a rezar una oración para pedir el segundo milagro, porque queríamos verla en los altares. Esa oración pedía justamente un milagro para tener una santa Argentina. Y fíjese, yo me emociono porque veo la cara de felicidad de todos. Está Luisa con su hijita Francisca, que es el día de hoy, que le acompaña a todas las celebraciones. Monseñor Giovando. Al lado de Monseñor está Laura y Claudio Perusini. Claudio es el milagrado, ¿no? Está Ana Falco con su marido, estoy yo, y está José Torres Agañarás. Estábamos muy felices
porque ese día el milagro de Claudio Perugini había tenido una CB y que había ido un amigo de él, una estampita de María Antonia, y le dijo a la familia, récenle a esta. Y según me dijo Laura, la mujer de Claudio, ellos no sabían quién era María Antonia, no entendían nada, pero empezaron a rezar todos los días, con mucha fe, el rosario y esa pequeña oración. La rezaba Claudio, la madre de Claudio y Laura. Finalmente, rápidamente, Claudio, que tenía un diagnóstico de o moría o quedaba en coma toda la vida, empezó a levantar un dedo, empezó a mover su mano, empezó a mover la boca, empezó a comunicarse y los médicos no entendían cómo podía ser con el daño cerebral que había sufrido. Finalmente, Claudio se recuperó y está hoy llevando vida normal. Esos certificados fueron puestos en una caja, lacrados, firmados por el escribano, y en esa misa, dada por el obispo de Santa Fe y por Monseñor Giovando, festejamos ese envío a Roma, ¿no? En el año 2018, esperando la tan ansiada noticia de que esos certificados iban a ser estudiados por 7 médicos, por una junta médica, y que pudieran ser realmente reconocidos como un milagro. Otra. Esta es la oración que rezábamos durante estos años hasta conseguir la aprobación final del milagro. Otra. Finalmente, un 16 de diciembre del año 2023, el Vaticano anuncia que el 11 de febrero del 24 va a ser la fiesta de canonización de nuestra primera santa argentina. ¡Qué alegría enorme! Yo ese mismo día le mandé un mensaje a María Reynolds Blanco, que tiene una agencia de viajes en Río Cuarto, y le dije, María, empecemos ya a hacer esta peregrinación, que tenemos muy poco tiempo. Nosotros queríamos hacer una peregrinación a Santiago del Estero, y finalmente Jesús nos estaba llevando al Vaticano. Bueno, fuimos 33 peregrinos, y aquí está en esta foto ese momento tan lindo que vivimos en la audiencia privada que nos dio el Papa a 44 descendientes y devotos, donde el Papa nos dijo unas palabras que nunca me voy a olvidar. Nos dijo primero, ustedes son peregrinos, y con eso nos quiso decir, olvídense que están viendo acá a un jefe de Estado, que están en el Vaticano, no, ustedes son peregrinos, ustedes están acá por algo espiritual. Y después nos dijo, no es cosa de todos los días declarar santo a alguien. Y en este caso, no solamente estamos declarando santa a María Antonia, sino que es ella sola la que va a recibir ese honor. Entonces dijo, prepárense para las gracias que van a recibir. No es cualquier cosa esto, es algo muy importante. Y yo dije, este hombre está hablando como papa. Es la figura de Pedro. Es muy fuerte que un papa te diga, prepárense para las gracias que van a recibir. Y yo le creía al papa, ¿no? Y yo le puedo asegurar que desde el 11 de febrero no dejo de recibir gracias de todo tipo, pero de todo tipo. Así que estoy muy agradecido por la intercesión de María Antonia, ¿no? Y les quiero contar una cosa que viví personalmente, que fue muy linda, porque mucha gente estando en Roma, estuvimos una semana antes, acá en este Zoom hay muchos de los que compartieron con nosotros esa gracia gigante de estar allí, y mi WhatsApp explotaba de pedidos de intercesión. Un amigo que me pedía por trabajo, otro que me pedía por salud, otro que me pedía una novia, a ese nivel, ¿no? Bueno, entonces yo en un momento dije, bueno, basta, no puedo retener todos los pedidos de intercesión. Los voy a ir guardando en mi corazón, y en el momento de la misa, en donde el Papa declare santa a María Antonia, porque hay un momento en que él declara la santidad, en ese momento se los ofrezco a Dios y adelante.
y que el Señor se encargue de todos los pedidos. Esa es una cosa muy linda. Otra, en esta audiencia tuvimos la oportunidad de regalarle al Papa una imagen de María Antonia, la primera imagen que entra en el Vaticano, y que la llevamos en nuestras valijas. Eso fue muy emocionante. Monseñor Giovando me dice, Jorge, ¿por qué no encargas 3 imágenes? Una para el Papa, otra para el superior de los jesuitas en la iglesia de Jesús en Roma, y otra para la iglesia argentina en Roma. Bueno, ok, yo las encargué todo, pero después no había quien la llevara. Era un problema, todo era muy rápido. Entonces, María Reynolds Blanco me dijo, Jorge, es muy, muy fácil. Yo llevo la grande en una valija grande y vos llevás las dos chiquitas en un carrión. Ok, bueno, las envolvimos y ahí fueron bendecidas desde Buenos Aires en el avión. Y acá le estamos entregando la imagen al Santo Padre. Otro. Esto fue muy emocionante. Me dijeron, Jorge, el viernes tenés que ir al Vaticano a hacer un ensayo. Y yo no entendía qué iba a hacer. Cuando llegué al Vaticano, me encontré con Luisa Sánchez Orondo y con con Silvia Paz Maciel, y ahí nos encontramos y nos enteramos que nosotros íbamos a llevar las ofrendas en la misa de canonización y que para llevarlas era necesario hacer un ritual, practicar los pasos, todo tenía que salir perfecto como una coreografía, lo practicamos 10 veces. Y ese día nos encontramos con este cuadro colgado en el Vaticano, ahí pegadito al baldaquino de Bernini, y fue realmente una confirmación. Y con Luisa nos dimos un abrazo porque los dos siempre decíamos, no vamos a parar hasta ver la estatua de María Antonia en la columnata de la Piazza de San Pedro. Bueno, en este caso no era la estatua, no era la columnata, pero era el retrato de la Santa en el crucero de San Pedro. Otra. Ahí está, el retrato, el día de la canonización. Y entonces les quiero contar que en ese momento nos tocó llevar a nosotros 3 como representantes de la familia las ofrendas del pan antes de ser consagrado, lo que se llama la forma eucarística. Nos tocó caminar desde nuestro asiento. Los primeros que fueron fue Claudio Perusini con su familia, que llevaron, creo que el vino. Después fueron los representantes de las obras de María Antonia, ¿no? Los de los colegios, que llevaron el agua, y a nosotros nos tocó llevar el pan. Entonces, ahí se me confirmó esa emoción que yo tenía de entregar las peticiones de todos nosotros, incluso de la gente que le pedía a María Antonia, de todas partes del mundo y de la Argentina, porque en esa ofrenda del pan, cuando se la entregamos al Papa primero y después al altar, los 3 hicimos una oración para que María Antonia recibiera todos los pedidos de intercesión que estábamos recibiendo nosotros y se lo presentara a Dios en ese día tan especial que fue su canonización. Otra. Este es el aspecto que tenía la iglesia de San Pietro, ¿no? Este es el pueblo, nosotros estábamos ya del lado del altar. Yo conversé con mucha gente, había gente italiana, había gente de todas partes, españoles. No la conocían, ellos estaban yendo a una canonización, pero ellos no sabían, yo tenía que explicarles que era argentina, que era peregrina. Bueno, calculo que las monjitas que hay ahí sí la conocían, los laicos en general no la conocían. Otro. Y para terminar toda esta peregrinación tan linda en Roma, entregamos esta imagen grande en la iglesia argentina en Roma, ¿no? Que es esa iglesia que la familia Gallardo donó y que está tan linda en la vía Santa Margarita en Roma. Entonces, esto es un símbolo muy importante. Esa misa, bueno, la consagraron 33 sacerdotes y que había obispos también. Hicimos un baile, una fiesta muy linda al final, pero lo importante es que María Antonia está en Roma, está en una iglesia pública en Roma, donde la gente puede ir y pedirle. Está en la iglesia argentina en Roma, y ella, en sus cartas, esto es una linda
idea que me dio Luisa Sánchez Orondo, ¿no? Luisa dice, Jorge, María Antonia quería ir a Roma. Ella en sus cartas escribía que quería ir a Europa a dar ejercicios espirituales. Una locura, en pleno siglo XVIII, cuando venía la Revolución Francesa, ya había pasado la Revolución Francesa, cuando estaba todo justamente los conventos y todas las órdenes religiosas se habían sido casi, bueno, anuladas, ¿no? Recordemos en Francia lo que sucedió, ¿no? Y María Antonia quería ir a ese mundo a llevar la verdad de Jesús. Y Luisa le dice, bueno, Jorge, ahora María Antonia está en Roma. Esto es un signo muy lindo de la fe, ¿no? De que ella desde allí puede puede interceder por todo el materialismo que está dominando en este momento el primer mundo, ¿no? El mundo más desarrollado. Otra. Bueno, con esto entonces terminamos la presentación. Bueno, muy bien. Excelente, realmente una riqueza increíble tu relato, así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, no sé si... Gracias, Jorge, impresionante. Muchas gracias, Jorge. Jorge, muchas gracias, muy linda la charla. Y felicitaciones por lo lindo que has hecho. Felicitaciones, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Como siempre, gracias. Gracias por hacernos vivir todo de nuevo, ¿eh? Gracias. Gracias. Impecable. Impecable. Jorge. Gracias, infinitas gracias. Gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechamos ahora. Si alguien quiere levantar el micrófono y hacer una pregunta o escribirla en el chat, se la hacemos, aprovechamos, estamos con Jorge y se la hacemos. Yo te quería hacer una mientras, Jorge. Cuando hablabas de la casa, la Santa Casa de Retiros, ¿en qué ubicación está esa casa? Exactamente está en la calle de la Independencia y Salta, en el barrio de Constitución. Independencia y Salta. Y todavía se mantiene en pie y es una de las pocas construcciones del siglo XVIII de carácter así, digamos, conventuales que se mantienen intactas sin modificación. Es monumento histórico nacional. Mirá qué bien. Bueno, gracias. Y lo interesante es que se pueden hacer visitas guiadas todos los terceros domingos de mes a las 16 horas y las recomiendo porque son realmente un lujo. Son un lujo cómo están organizadas, cómo uno se puede enterar de todo. Así que los mendocinos, cuando vengan a Buenos Aires, el tercer domingo de mes, están invitados. Y todos los sábados, todos los primeros sábados del mes, hay retiros abiertos de 9 a 5 de la tarde con domingo. También se pueden hacer. ¿Esta información, Jorge, está disponible en algún lugar que se pueda acceder? Está disponible en las páginas, en la página de la familia Anturiana, en la página web de la familia Anturiana. Perfecto, eso es muy útil. Bueno, está levantando la mano nada más y nada menos que el presidente de ACDE Tucumán, que tenemos el honor de que nos acompañe, Federico. Si querés liberar el micrófono. Gracias. ¿Está liberado? Sí. Así que te escuchamos. Bueno, bárbaro. Quiero felicitarte, Marcelo, que estuviste en Tafí del Valle hace 2 semanas con otros presidentes de ACDE, y a Jorge por su excelente y ilustrativa charla. Yo soy un devoto de la Mamá Antúlula, también mi mujer es paja aquí, desde chiquito en Tafí del Valle veíamos la figura de ella y decíamos, ¿quién es mujer? Y bueno, fue la única que después de Madre Teresa de Calcuta se la canonizó en forma individual. Exactamente. Solamente quería también colaborarte en todo lo que dijiste, Jorge, diciendo que pude estar en la beatificación en el 2016 en Santiago y también me corrí con un cura amigo a Villa Silípica y a Santiago del Estero, a la plaza,
el día de la canonización, el 11 de febrero. Saber del pueblo santiagueño cómo ha disfrutado, me pareció fantástico convivir con ellos, el momento que me imagino que varios de ustedes aquí también pudimos ver a las 5 de la mañana la canonización, donde vos tuviste el privilegio de estar presente allí. Te quería agregar una cosa que no sé si la sabías. Cuando fue la beatificación en Santiago, ocurrió algo que no sé si lo reflejó el liberal, algo insólito, que ese tipo cruz o báculo que tenía Mamantula y que lo tiene, el delegado del Papa lo usó porque se lo olvidó o se le rompió. Y aquí quería mostrarles, no sé si se puede. Sí, se ve bien, muy bien. Increíble que Mamantula estuvo también, después de tantísimos años, en su beatificación. Así que... Qué belleza, qué belleza. Contentísimo de haber estado en esta charla y agradecerle a Agde Mendoza por esto, que va a ser una santa que, como vos has dicho, está dando gracias y nos va a dar muchísimas gracias más por este pueblo argentino que tanto lo necesita. Gracias, Federico, le agradezco mucho su recuerdo de que el báculo de Mamantula, que la cruz, el cardenal Amato se lo había olvidado en Buenos Aires. Así. Entonces, ¿cómo iba a entrar el cardenal sin báculo? Y la hermana Zulema Sayas había llevado el báculo verdadero y había llevado la llave. Y yo me acuerdo en el momento en que buscaban la llave y no aparecía, finalmente entró con el báculo de Mamantula. Fue muy emocionante. Muy emocionante. Bueno, gracias, Fede. Jorge, hay una pregunta en el chat que dice, ¿por qué se le dice mamá Antula? Claro, mamá, recordemos que no es mamá, es mamá, como decimos los criollos, mamá. Mamá porque ella es la figura de madre. Ella se dedicó siempre a los pobres, a las prostitutas, a los presos, a los necesitados, a los niños. Ella buscó siempre ese servicio y eso hizo que la gente ya la llamara mamá, ¿no? Y Antula, porque es la manera de decir Antonia en quichua, ¿no? Como también Mañuco a Manuelito, ¿no? Esas palabras que son propias de nuestra cultura mestiza, ¿no? Por eso Mamantula representa tanto el mestizaje, ¿no? de nosotros sudamericanos. Pensemos que ella, su familia Paz, originalmente eran de origen judío, y la familia Figueroa viene también de Antonia Figueroa, cuya madre era india de Perú. O sea, María Antonia refleja muy bien las características de nuestro pueblo argentino. Te felicito, Jorge. Ha sido una charla magnífica. Te felicito, querido primo querido. Gracias, un beso. Bueno, gracias a todos en nombre de Agde Mendoza por haber participado. Gracias, Jorge, por tu tiempo, por tu sabiduría, por tus palabras, por tramos sobre esta santa argentina. Y bueno, gracias a todos por haber participado. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Jorgito, y a todos los que han estado ahí. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches para todos, hasta luego. Gracias, que siga muy bien.